reflexionamos acerca del crecimiento en la vida espiritual, un tema que a veces se da por descontado y no se profundiza suficientemente en él y se corre el riesgo de finalmente dejarlo de lado, es decir, quedarnos con una imagen de la vida espiritual como consistente en una repetición de actos que se realizan siempre con la misma intensidad y de la misma manera. Es decir, ciertos tipos de oración, la celebración sacramental, especialmente de la Eucaristía, algunas prácticas apostólicas, otras prácticas de piedad, otras de caridad. Podría parecer que la vida espiritual consiste en pasar los años de esta manera, es decir, haciendo siempre lo mismo. Y de esta manera nos olvidamos de un principio fundamental. La vida espiritual es justamente vida, y la vida crece, la vida se desarrolla, la vida se transforma, la vida se renueva. La vida espiritual es un tipo de vida más intensa que la vida natural porque es la vida del mismo Dios. Efectivamente, consiste en llegar a ser como Dios. Como decían los autores espirituales, de muchas maneras, la vida espiritual tiene por fin llegar a ser dioses por participación, o sea, tener la misma condición de Dios que es infinito. Y espiritual se llama esta vida porque corresponde al Espíritu Santo. No es espiritual en un sentido genérico, como hoy se habla tanto de diversas espiritualidades, incluso para referirse a religiones paganas o a formas filosóficas orientales como el budismo, etc. La vida espiritual es vida en el Espíritu Santo y del Espíritu Santo. Esta es la vida que hemos recibido ya por la gracia y es la vida que crece hasta que haya una asimilación de nuestra mente con el Espíritu Santo. Así como hay una asimilación de nuestra persona a la persona divina de Cristo, y así como hay una relación, una filiación que nos conecta con el Padre. La vida espiritual es vida en el Espíritu Santo y es vida trinitaria, es la vida de la Santísima Trinidad, esa vida infinita que existe para siempre y que está destinada a nosotros para siempre, porque aquí, como es evidente, estamos por un tiempo muy breve y lo que cuenta es la eternidad, lo que seremos para siempre. Lo que seremos para siempre está determinado por la presencia o por la ausencia de esta vida espiritual intensa, perfecta. Ahora, esta vida tiene muchos grados, así como hay muchos grados de ser en la naturaleza creada por Dios. Están los ángeles tienen una jerarquía, hay ángeles superiores, ángeles intermedios, ángeles inferiores, y así también hay una jerarquía espiritual, podríamos decir, en la vida de los hombres. Es verdad, todos tenemos la misma naturaleza, pero no todos desarrollamos las mismas capacidades de todo tipo, empezando por las intelectuales. Pero todavía hay mayor diversidad en el orden espiritual. Hay como una jerarquía espiritual. Desde los más grandes santos, la más grande santa es la Virgen María, lo sabemos, hasta los que recién comienzan la vida espiritual, los niños recién bautizados. Hay muchos grados intermedios de
santidad. Y para emprender este camino de llegar a la vida eterna, a la participación para siempre de la vida de la Santísima Trinidad, es necesario comprender que esta vida requiere un crecimiento muy intenso. No se trata, como dijimos desde el principio, de permanecer estáticos a lo largo de mucho tiempo, repetir siempre lo mismo. Se trata de una profunda transformación. Y para emprender esta transformación es necesario conocer toda la profundidad de la vida espiritual, cosa que muchas veces se desconoce. Esta profundidad es expresada en la tradición como vida mística, mística porque es secreta, es escondida a la observación normal, a la razón natural, escondida a una mirada superficial, como es la que normalmente tienen los hombres sobre las cosas espirituales, si es que las reconocen y las admiten. Veamos un texto de un gran autor espiritual referido justamente a esto. La evolución mística es el padre Juan Arintero, un dominico de principios del siglo XX, que en su obra fundamental, la evolución mística, nos dice que las cosas que ahora vamos a tratar no es posible explicarlas cumplidamente. La belleza, la sublimidad, el sabor celestial que en sí tienen exceden los moldes de la palabra humana. La naturaleza íntima de la vida sobrenatural, su excelencia sobre todo lo creado, el modo como se vive, las fases porque sucesivamente van pasando las almas, sufriendo y gozando lo increíble, hasta despojarse por completo del hombre viejo y vestirse del nuevo, todo esto es verdaderamente inefable. De quo nobis grandis sermo et ininterpretabilis addicendum. Cita la carta a los Hebreos, de lo cual es para nosotros un gran discurso y es ininterpretable como para ser dicho. Esta empresa no solo es difícil, sino que casi parece temeraria, porque si los grandes místicos llenos del Espíritu Santo, como muertos que estaban al mundo, y con una vida escondida con Cristo en Dios, con todo eso apenas aciertan a decir nada, ¿qué podremos decir los profanos? Estas son cosas tan sublimes, tan indecibles, tan incomprensibles, tan inexplicables, que aún sintiéndolas apenas se logra concebirlas, ni menos comprenderlas, y aún comprendiéndolas de algún modo es imposible decirlas por falta de términos. Aquí el autor nos introduce en una gran visión de la vida sobrenatural. Esta vida es maravillosa, es intensa y es un llamado para todos los hombres en general, pero especialmente para todos los cristianos, es decir, para los que efectivamente han sido iniciados en este tipo de vida que es la vida de la gracia, la vida en el Espíritu Santo, la vida sobrenatural. Esta es una gran vida que es tan elevada, es tan profunda, es tan intensa, que está escondida y por eso es mística. Mística quiere decir secreta o escondida. Y esta vida es aquella a la cual Dios nos ha llamado. La palabra vocación, que aparece en diversas maneras en la Sagrada Escritura, quiere decir llamado, quiere decir convocación,
quiere decir una advertencia para alcanzar un fin, una plenitud, una perfección. Esta perfección es la vida divina, la vida sobrenatural, que produce una gran experiencia, un gran conocimiento, un gran amor, una gran transformación interior primero y después exterior también en la conducta, como consecuencia de la transformación interior. Si no se tiene noción de la altitud, de la grandeza de esta vida espiritual, no se puede comprender cómo hay un crecimiento, cómo hay etapas, cómo hay fases en la transformación y por lo tanto no se las puede querer, no se las puede buscar, no se las puede aceptar cuando llegan o cuando comienzan a llegar porque la mente está desorientada, no está adecuada a esta vida que es nueva, que es verdaderamente sobrenatural, es decir, que es algo por encima de la vida ordinaria, de la vida corriente, de la vida racional, de la vida que comprendemos con nuestra inteligencia como vida humana. Esta es otra vida. Y todos los cristianos hemos sido llamados a esta vida sobrenatural, a esta vida divina, a esta vida que está por encima de todo lo creado y que está por encima de toda inteligencia, incluso de la inteligencia natural de los ángeles. Es una vida superior y todos estamos llamados a esta vida. Si en la iglesia hay crisis de muchas maneras, y mucho más lo hay en la cultura, esto se debe a que no se conoce esta vida, porque cuando se conoce esta vida todas las crisis se superan, desaparecen, porque son como relativas, son como pertenecientes a un nivel inferior, que no es el nivel verdadero de la vida de la iglesia, que es el de esta vida mística. Si nos quedamos en una visión horizontal de la vida cristiana como una serie de actos, según lo descrito al inicio, poco a poco perdemos los criterios como para superar las diferentes clases de crisis que suelen sobrevenir en la vida cristiana y que se han producido de diversas maneras en la historia. Nosotros tenemos las nuestras, que parecen insuperables si no se tiene este nivel de vida espiritual y de contemplación, de consideración de esta vida espiritual. En nuestro texto de este padre Arintero, la evolución mística, se nos indica cómo tenemos que llegar a un realismo divino, porque esta es la verdadera realidad. Lo que parece realidad en general consiste más en una apariencia que en una realidad. Empezando porque la vida de los hombres en general discurre al nivel de la sensibilidad, de las pasiones, y los sentidos, por más desarrollados que sean, son incapaces de conocer la realidad. La realidad la conoce la inteligencia. Pero la inteligencia natural, la razón natural, está impedida de muchas maneras por la configuración de la vida sensitiva interna al sujeto y externa, social. Por eso hay muchos impedimentos para conocer la realidad. El conocimiento verdadero de la realidad se tiene cuando llega esta vida divina, cuando se busca la vida divina y cuando se crece en la vida divina, cuando hay una verdadera evolución espiritual. Veamos cómo describe Santo Tomás de Aquino esta evolución espiritual en la Suma Teológica.
a partir de su núcleo central, que es la caridad, el amor. No cualquier amor, no el amor natural, el que surge de la naturaleza humana, sino el amor divino, el amor que viene del Espíritu Santo, que es el amor en Dios. Entonces, esta evolución espiritual corresponde a los grados de la caridad, y hay 3 manifestaciones fundamentales en la caridad, dice Santo Tomás, siguiendo a su gran maestro, que es San Agustín. Veamos estos grados, cómo los describe de una manera general Santo Tomás, a partir de San Agustín. Bajo algunos aspectos, el crecimiento de la caridad puede ser comparado con el crecimiento corporal del hombre. Aunque se pueden distinguir muchos grados, presenta, no obstante, determinados periodos muy bien determinados, caracterizados por las distintas actividades o aficiones hacia las que es impulsado el hombre a medida que va creciendo. La vida espiritual es dicha así por analogía a lo que es considerado comúnmente cuando se habla de vida. La vida de alguien es la cultura, o es su profesión, o es su familia, o es el deporte, es decir, es aquello a lo cual alguien está aficionado. Es aquello que busca, desea principalmente. Entonces, los grados de la vida espiritual, suponiendo que hay vida espiritual, es decir, que está la gracia de Dios, que está ausente el pecado mortal, que hay caridad, que hay amor de Dios sobre todas las cosas, efectivo, estos grados se pueden entender a partir de la afición que tiene cada uno en las distintas etapas de su vida espiritual. Así, continúa Santo Tomás, existe la edad infantil, antes de llegar al uso de la razón. Viene después un segundo estado, que corresponde al momento en que comienza a hablar y a razonar. Luego, un tercer estado, el de la pubertad, cuando el hombre es apto para engendrar. Y así, desde ese momento hasta que llega a su desarrollo perfecto. De forma semejante, en la caridad se distinguen también diversos grados, según las preocupaciones dominantes que impone al hombre con su aumento. En primer lugar, la preocupación primordial del hombre debe ser apartarse del pecado y resistir a las concupiscencias que le mueven en sentido contrario a la caridad. Es la ocupación de los principiantes. Es decir, los que están iniciando la vida espiritual, independientemente de la edad biológica o cronológica que posean, tienen esta preocupación principal, o sea, toda su energía interior la ocupan en mantener la gracia y eliminar el pecado, evitar el pecado. Una vida espiritual que se desarrolla por mucho tiempo de esta manera no puede crecer, es decir, es una vida que no llega a una plenitud, porque permanentemente consiste en utilizar la energía psíquica y espiritual en eliminar las ocasiones de pecado, las desviaciones, y producir algunos actos naturales y sobrenaturales en un estadio inicial primitivo, aunque se tengan muchos años de edad. Esto puede pasar, hay muchas personas que viven mucho tiempo de esta manera,
porque no tienen noción del crecimiento en la vida espiritual o porque son perezosos espirituales, porque a veces tienen noción pero no quieren crecer porque no quieren enfrentar los obstáculos que en todo crecimiento hay, no solo natural, sino efectivamente también en el crecimiento sobrenatural. Es decir, cuanto más intensa es la vida, tanto más produce operaciones, tanto más actúa, y estas operaciones se enfrentan con una resistencia. Esto es propio de la vida humana. Los ángeles no tienen este problema porque no tienen cuerpo, no viven en el mundo material, todos sus actos son espirituales, pero nosotros tenemos una vida espiritual que se desarrolla con la ayuda de los sentidos y por tanto de la corporeidad en interacción con otros cuerpos y con otras personas que tienen cuerpo. Entonces hay obstáculos y estos obstáculos no desaparecen por el hecho de que se tenga vida espiritual. Más aún, se hacen más intensos en la medida en que la vida espiritual es más intensa. Es decir, son obstáculos más intensos en comparación con el sujeto que actúa. Porque cuando hay más vida espiritual, hay más inteligencia espiritual, hay más profundidad, hay también más conciencia, más conocimiento de lo que se opone a esta vida espiritual, en sí mismo y también en los demás. Y por eso hace falta una energía superior, una capacidad superior para vencer esos obstáculos. Esa energía está dada por la gracia y por la caridad que crecen. ¿Cómo crecen la gracia y la caridad? Lo dice también Santo Tomás. No crecen de una manera continua como el cuerpo, porque efectivamente no se trata de la vida corporal, sino que crecen cuando Dios infunde su gracia, es decir, cuando Dios da un grado de ser, un grado de vida divina superior. La vida es el ser para los vivientes, un grado de vida superior. Y esto lo infunde Dios. Cuando alguien tiene esa vida que Dios le ha dado, la utiliza, la hace fructificar, produce actos que son principalmente interiores y a veces también exteriores. Los principales son siempre interiores porque se refieren a la unión con Dios, a la conexión del propio espíritu con el espíritu divino. Son lo que en la tradición se expresa con el nombre de contemplación. La contemplación, que no es solo un ejercicio filosófico, ni principalmente, sino que es una unión del alma con Dios, según la inteligencia, la voluntad y después todas las otras capacidades, potencias que tiene el alma. Entonces, cuando hay vida espiritual, se recibe la gracia de una manera más intensa, de una manera nueva, esta gracia se usa. Y eso quiere decir que se hacen actos, y se hacen actos diferentes de los que se hacían antes, o al menos se producen de una manera diferente, con más intensidad, con más perfección, con más exactitud. Entonces, cuando esos actos no se producen, cuando uno ha recibido la gracia y no la usa, cuando no ejercita esta vida espiritual, no crece más, porque Dios no da sus dones de una manera inútil. Es decir, Dios no da su gracia cuando esta gracia no se aprovecha, no se recibe en plenitud. Entonces, cuando hay una resistencia a operar según esta gracia, una resistencia que es principalmente interior y que puede ser también exterior, por relación a las personas, al mundo material, a los objetos externos, a las actividades externas. Entonces,
siempre hay obstáculos, pero se recibe la gracia justamente para superar los obstáculos. Como dice el texto de nuestro autor, Arintero, sí, hay gozos y hay tristezas, hay angustias, hay esperanzas, y se van alternando porque hay un crecimiento por intensidad, por profundidad, por interiorización. La vida espiritual no es algo que se desarrolla externamente. Todo lo externo tiene un límite. Incluso las acciones que podemos hacer externamente tienen un límite biológico, un límite cronológico. No podemos hacer siempre lo mismo desde el punto de vista natural, porque disminuyen las fuerzas, o porque hay enfermedades, o porque cambian las circunstancias. Lo que sí se puede es crecer siempre interiormente. Más aún, los obstáculos externos, la misma enfermedad, las mismas complicaciones de las circunstancias exteriores permiten ejercitar la vida espiritual de una manera más intensa, crecer en la vida espiritual. Desde este punto de vista no hay ninguna crisis que sea insuperable, ni en la vida personal, ni en la vida comunitaria de la Iglesia. Ninguna crisis es insuperable, porque las crisis dependen de las circunstancias externas, de factores que son más superficiales que los de la vida espiritual profunda, que es aquella en la cual efectivamente se crece, y crece el cuerpo místico de Cristo, porque no hay solo una evolución espiritual, hay una evolución de la Iglesia, porque la Iglesia crece en santidad en la medida en que crecen los miembros de la Iglesia que son santos. O sea, los que estaban no se pierden y se agregan otros. Entonces, la vida de la Iglesia siempre crece en santidad hasta que llegue la plenitud de Cristo. O sea, ver las crisis en la Iglesia de una manera dramática es más bien superficial, porque es fijarse en los aspectos externos o tener una idea de la vida espiritual como la que hemos descrito al inicio de esta consideración, es decir, ver la vida de la Iglesia como una especie de repetición de actos que son siempre los mismos y se realizan con la misma intensidad y de la misma manera. No es así. Hay una profunda transformación, hay una profunda evolución. Efectivamente, como decíamos, es una evolución mística. Pero volvamos al texto de Santo Tomás. ¿Cuál es la preocupación de los que están en la primera etapa de la vida espiritual? Es mantener la virtud, la gracia, las virtudes sobrenaturales, y eliminar el pecado y las ocasiones del pecado. Y en esto gastan toda su energía. Pero cuando la vida espiritual se desarrolla de esta manera, es muy incipiente, es correspondiente a los principiantes, o como dicen los autores espirituales en la tradición, correspondiente a la vía purgativa. Hay un camino de purificación, porque todavía la atracción del pecado y la debilidad es muy fuerte. Pero después de la ocupación de los principiantes, cuya caridad se debe nutrir y fomentar para que no se pierda, después de esta viene una segunda preocupación, que es trabajar principalmente para progresar en el bien. Esta etapa en la tradición se llama iluminativa, la vía iluminativa, porque estos ya están asentados en la vida espiritual y crecen por una iluminación de Dios. La gracia es como una luz en el ser y en la inteligencia, y después en toda la persona. Esta gracia es estable y crece
en los aprovechados, en los que están siendo iluminados por Dios, en los que están en la vía iluminativa. Pero tampoco esta condición es definitiva. Hay una perfección de la vida espiritual. Llega por fin un tercer grado en el que la preocupación del hombre va encaminada principalmente a unirse con Dios y a gozar de Él. Es el grado de los perfectos, los cuales desean morir y estar con Cristo. Es en síntesis lo que vemos en el movimiento corporal, en el que distinguimos tres momentos. Primero, arrancar del punto de partida. Segundo, acercamiento al término. Finalmente, descansar en él. Es decir, los principiantes están comenzando la vida, los aprovechantes o aprovechados se esfuerzan en crecer en la caridad, y los perfectos están con esta ocupación principal y permanente y consciente de estar unidos con Dios totalmente. Y gozar de Dios, porque la caridad produce gozo. El gozo espiritual es inseparable de la caridad. Cuando no hay gozo espiritual perfecto es porque no hay caridad perfecta. Por eso en las etapas intermedias se mezcla el gozo con la tristeza. Porque cuando no hay una perfecta vida divina, siempre hay tristeza. Es decir, solo Dios es perfecto y tiene una alegría, un gozo perfecto. Esta es su visión beatífica divina, y tienen este gozo perfecto también los que están totalmente configurados con esa vida divina, empezando por la Santísima Virgen María, que está llena de gracia, es decir, de vida divina, y después los ángeles y los santos. Y también los que están en este mundo que son perfectos. O sea, la concepción católica, verdadera, ortodoxa y tradicional es que se puede ser perfecto en este mundo y no solamente en la vida eterna. Es decir, que hay una evolución espiritual que llega a la perfección espiritual, que es esta que está aquí describiendo Santo Tomás. Una perfección en la cual la inclinación principal es la unión con Dios, y que abarca toda la mente, todo el corazón, todas las fuerzas, como dice el Evangelio, como dice nuestro Señor, y que configura toda la personalidad. Esto es lo que tienen los santos cuando son santos, por supuesto. Los santos, antes de ser santos perfectos, han tenido esta evolución que describe aquí Santo Tomás según los grados de la caridad. Esta evolución está sujeta a crisis, porque es evolución justamente porque no hay una perfección desde el principio, no somos ángeles como dijimos, y por eso hay crisis. Los autores espirituales describen estas crisis. San Juan de la Cruz las expresa con el símbolo de la noche oscura porque en la transformación, en el periodo de transformación, hay oscuridad mental, porque todavía no se tiene la perfección de la vida divina y no se tiene la perfección del gozo espiritual. La primera crisis o oscuridad o transformación se da del sentido al espíritu, dice él, en la noche del sentido, o sea, cuando se deja de lado la vida incipiente, que es esa que hemos descrito desde el inicio, es decir, esa vida de repetir siempre lo mismo, de hacer actos uniformes, de tener un plan de vida pero no crecer, a
una vida espiritual intensa en la cual efectivamente se crece, es decir, la vía iluminativa. Pasar de la vía purgativa a la vía iluminativa no es simple, requiere una transformación profunda. Efectivamente, hay muchas personas que están toda la vida, pasando toda la vida espiritual como principiantes. ¿Y quiénes son estos principiantes? Son personas que tienen efectivamente vida espiritual. Por ejemplo, van a una parroquia, reciben los sacramentos, se confiesan y participan de la Eucaristía. Esa es condición mínima. Si no está eso, no hay vida espiritual. Entonces tampoco hay principiantes porque no se comienza la vida, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen vida espiritual. Tienen vida espiritual, normalmente reciben los sacramentos, tienen oración, etc. Entonces, estas personas son las que tienen que evolucionar, son las que tienen que cambiar, que transformarse profundamente para entrar en una etapa diferente, que es esta vía iluminativa, en la cual van creciendo en la gracia de una manera estable. Ya la preocupación principal no es evitar el pecado o distraerse con cosas mundanas, sino tener una vida espiritual estable y creciente. Para eso hace falta una transformación que es muy notable, Muchas veces, por supuesto, se da de manera diferente según la configuración de cada uno y las circunstancias, pero normalmente es algo sensible, experimentable. El sujeto se da cuenta de esta transformación. Y no solo se da cuenta, sino que la quiere, o por lo menos la debería querer, porque es el único modo de ir adelante en la vida espiritual y llegar a la plenitud de la vocación divina, es decir, de la llamada de Dios, que es siempre una sola, o sea, la santidad. Todos los medios se adecuan a esta llamada. Los medios, como la elección del estado de vida, los tipos de vida espiritual que se tienen, los medios efectivos, concretos de la vida espiritual, todo debe adecuarse al fin, como sucede en cualquier tipo de operación humana. Todas las operaciones tienen su bondad, su perfección a partir de la adecuación al fin. Y el fin, en este caso, es sobrenatural, es la vida divina, es la misma vida de Dios. Por eso hay que querer la transformación, pero para quererla, por supuesto, hay que conocerla. Y como decíamos, muchos cristianos no conocen esta transformación porque se imaginan la vida espiritual como una serie de prácticas uniformes que dura desde el principio hasta el final y que muchas veces corren el riesgo de aburrir, porque lo que no atrae la inteligencia, lo que nos suscita un afecto profundo, finalmente es objeto de descarte, de aborrecimiento, y por eso tanta gente deja la vida espiritual. Muchas personas que reciben los sacramentos y que tienen una práctica cristiana inicial abandonan la vida espiritual. Toda la crisis de la cultura moderna deriva de aquí. O sea, la cultura moderna es la crisis de la cultura cristiana, y la cultura cristiana se basaba en los sacramentos. Pero los sacramentos producen la gracia. Cuando no se crece en la gracia, se produce este fenómeno. Aquí el problema es más grave todavía, es que se pierde la gracia, es decir, no es que se mantiene el nivel de la vida espiritual inicial, principiante, sino que se pierde la gracia. Pero supongamos que se mantiene la gracia, esta vida espiritual termina por resultar algo fastidioso, porque hay un contraste, hay una división entre la vida corriente, que termina por atraer más, porque es natural, y la vida espiritual, que termina por ser
algo relegado a un rincón de la propia existencia, es decir, algo que corresponde a ciertos momentos separados del resto. Esto sucede, esta división profunda, que es antinatural y antisobrenatural, esta división profunda adviene por el hecho de que no se conoce y no se desea la profundidad de la vida espiritual y por lo tanto la transformación que ésta requiere. La segunda transformación, San Juan de la Cruz la indica con el símbolo de la noche oscura del espíritu, es la adecuación total de la inteligencia, de la voluntad y de toda la persona a la vida de Dios. Porque por más que recibimos la gracia y crecemos en ella, sin embargo nuestra mentalidad es demasiado natural, no es como la que tenían los santos movidos por el Espíritu Santo. Cuando se dejaban mover por el Espíritu Santo según sus dones, que nos habilitan para tener una operación a modo divino. Esta vida espiritual es perfecta, porque es como la vida de Dios y es como la vida humana, sobrenatural, de gracia perfecta que Cristo tenía en su mente humana. Porque Cristo era persona divina, pero era verdadero hombre y tenía una mente humana que era movida perfectamente por el Espíritu Santo, movida en primer lugar para contemplar, para experimentar las cosas divinas. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Dice el Evangelio de San Lucas que esto lo dijo lleno de gozo en el Espíritu Santo. Esta es la experiencia profunda, contemplativa, insuperable de la mente de Cristo, que humanamente tiene la gracia como en su fuente, es la gracia capital, es la gracia de la cabeza que deriva a los miembros. Cristo tiene la plenitud fontal de la gracia. La vida espiritual perfecta es adecuarse a la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice San Pablo muchas veces. A veces repite, tenemos los sentimientos de Cristo. Tened los sentimientos de Cristo Jesús en la carta a los Filipenses. Tener los sentimientos de Cristo que derivan de la mente perfecta de Cristo. Eso es lo que tienen los santos y es lo que nosotros tenemos incipientemente. Porque mientras permanezcamos en gracia y tengamos los dones del Espíritu Santo, que son inseparables de la gracia, tenemos como un inicio de esta vida divina que efectivamente se debe desarrollar según una evolución mística, misteriosa, escondida, para los que usan la razón natural o para los que juzgan de la vida humana con métodos solamente humanos o con criterios de observación solamente humanos. Estos no pueden comprender la profundidad de la transformación espiritual que es necesaria para llegar a la perfección. Y por eso los autores espirituales, empezando por este padre Arintero y otros que lo siguieron, fueron discípulos suyos, como padre Garrigou Lagrange, el autor de Las Tres Edades de la Vida Interior, que es un libro que describe esta evolución mística. Los autores espirituales decían que hace falta una guía espiritual, un padre espiritual. San Juan de la Cruz, en la llama de amor viva, dice que cuanto más se va adelante en la vida espiritual, hace más falta el padre espiritual y no menos. Porque los principiantes justamente hacen siempre lo mismo, es más o menos lo mismo, lo que hay que regular, hay que evitar el pecado, hay que cumplir
prácticas de vida espiritual, de apostolado, etc. Entonces la paternidad espiritual, la dirección espiritual es más bien regular, es como que hagan todo lo mismo, pero cuando se trata de crecer es cada vez más diferenciado el problema, es decir, porque la vida es más intensa, los problemas son más intensos, las gracias son más intensas, todo es más intenso y la contemplación también y la transformación consiguiente lo es. Por eso es necesario cada vez más tener una guía espiritual, un padre que engendra, ¿no? San Juan de la Cruz dice que cada uno es según el padre que tiene y así también es en la paternidad espiritual, o sea que uno se hace parecido al padre espiritual que tiene y por eso hay que elegirlo muy bien, dice él, San Juan de la Cruz, ¿no? Porque cuál es el padre, así es el hijo espiritualmente. Esto significa que es necesario tener como, en primer lugar, una percepción muy profunda, muy experimental de la grandeza de la vida espiritual, de la elevación divina de la vida espiritual, que no es la vida corriente, no es la vida normal, no es simplemente la vida cristiana entendida como un cumplimiento de actos, de oraciones, de sacramentos, de apostolado, de prácticas. Es algo mucho más interior, mucho más profundo. Veamos cómo lo describe todavía el padre Juan Arintero. Místico es lo mismo que recóndito. Vida mística es la misteriosa vida de la gracia de Jesucristo en las almas fieles que muriendo a sí mismas con Él viven escondidas en Dios, o más propiamente, es la íntima vida que experimentan las almas justas como animadas y poseídas del Espíritu de Jesucristo, recibiendo cada vez mejor y sintiendo a veces claramente sus divinos influjos, sabrosos y dolorosos, y con ellos creciendo y progresando en unión y conformidad con el que es su cabeza, hasta quedar en él transformadas. El autor pone en el título de su libro la palabra mística por un problema muy concreto que se da en la concepción de la vida cristiana, dice él, en los últimos siglos, y es la separación entre la vida cristiana ordinaria y la mística, como si algunos tuviesen una llamada especial para ser místicos y otros tuviesen una llamada ordinaria para desarrollar una vida cristiana corriente. Bueno, esta división no corresponde a la revelación, al Evangelio, nos dice este autor. Es decir, la vida cristiana es esencialmente mística, no puede haber un cristiano que no sea místico, porque es la vida divina. Y esta vida divina tiene sus leyes de crecimiento que dependen de la gracia y de la caridad, y no simplemente de la configuración psicológica de los distintos sujetos, ni tampoco de las circunstancias, ni tampoco de una llamada exterior, una especie de vocación exterior que cada uno percibe, sino que se trata de una exigencia intrínseca de la vida divina, es decir, de la vida de la gracia, que siempre la vida de Dios infinito, que siempre la vida trinitaria. Por eso no hay dos tipos de cristianos, es decir, unos que llevan una vida ordinaria y otros que llevan una vida extraordinaria, que sería mística, sino que hay un solo tipo de cristianos y todos deben ser místicos, porque de otra manera no son profundamente cristianos. Esta división entre un camino ordinario de la vida cristiana y un camino místico es algo que
se ha introducido profundamente en la mentalidad de los cristianos en la Iglesia durante mucho tiempo. Tiene diversas causas filosóficas, teológicas, espirituales, culturales, etc. Pero es un fenómeno muy extendido y gran parte de las crisis que se viven recurrentemente en la Iglesia tienen este origen, sobre todo en la modernidad y en nuestro tiempo, tienen este origen. O sea, las crisis más profundas que observamos hoy en la vida de la Iglesia tienen este origen, es decir, que se ha perdido el sentido de la vida mística. Y esto no solo después del Concilio Vaticano II, sino también antes. O sea, esta es la causa profunda de este tipo de crisis, porque se puede dar con una mentalidad progresista, con una mentalidad tradicionalista o con una mentalidad superficial, pero el fenómeno de fondo es el mismo, es decir, la pérdida de la vida mística, del sentido de la grandeza infinita, en cierta manera, de la vida interior a la cual somos llamados, porque es la misma vida de Dios. Como decíamos al principio, desde este punto de vista, las crisis de diferente tipo que existen en la Iglesia y en la cultura contemporánea se relativizan, porque se ve, por un lado, que lo esencial de la vida de la Iglesia es siempre la vida mística, la vida divina, la vida espiritual, y se ve también que lo que hay de problema, lo que hay de alejamiento, lo que hay de tentación, lo que hay de desviación, de herejía, etc., es siempre un alejamiento relativo a esta vida, que se puede dar de muchas maneras y que va cambiando según las épocas históricas. Por eso dice el padre Arintero, por evolución mística entendemos todo el proceso de formación, desarrollo y expansión de esa vida prodigiosa hasta que se forme Cristo en nosotros y nos transformemos en su divina imagen. Esta vida puede vivirse inconscientemente, como vive un niño la vida racional o propiamente humana, y así la viven los principiantes y en general todos los que se llaman simples ascetas, o sea, los que caminan a la perfección por las sendas ordinarias de la consideración laboriosa de los divinos misterios, la mortificación de las pasiones y el ejercicio metódico de las virtudes y de las prácticas piadosas. Todos estos son principiantes, según el padre Arintero, porque en estos la vida mística es inconsciente, o sea, no se conoce, está pero no se conoce. Y en cambio, la perfección o el comienzo del camino de la perfección es que esta vida se haga consciente. El psicoanálisis freudiano parece decir lo mismo, pero dice algo profundamente diferente, más bien opuesto. Hacer consciente lo inconsciente, para los psicoanalistas freudianos, quiere decir hacer consciente el mal que está en lo profundo de la persona. Es decir, la desviación, las malas tendencias, la voluntad negativa, el pecado, etc. Entonces, aquí es lo opuesto. Es decir, la verdadera vida espiritual es hacer consciente esta vida divina que tiene un elemento que es superior a la razón humana. Y por eso la conciencia es sobrenatural. Es decir, implica una transformación de la mente para que se haga espiritual, para que se haga divina, para que experimente las cosas divinas por la acción del Espíritu Santo, para que conozca de una manera divina y obre de una manera divina.
Y puede vivirse entonces también conscientemente con cierta experiencia íntima de los misteriosos toques e influjos divinos y de la real presencia vivificadora del Espíritu Santo. Y así la suelen vivir la generalidad de las almas muy aprovechadas que han llegado ya al perfecto ejercicio de las virtudes. Y también otras privilegiadas a quienes Dios libremente escoge desde mucho antes para llevarlas más a prisa como en sus brazos por las vías extraordinarias de la contemplación infusa. Es decir, la esencia de la perfección es siempre la misma y es la mística, es esta experiencia de Dios. Ahora, los caminos para llegar a esta experiencia de Dios pueden variar. Entonces, hay diferentes niveles de conciencia. El nivel fundamental de esta conciencia de la vida divina es uno solo y se da en la perfección. Ahora, ¿cómo se llega a esa perfección? Implica una transformación interior en la cual se dan diferentes formas de conciencia, sea a nivel espiritual, intelectivo y en cierta manera también sensitivo, y por eso la experiencia interior es diferente en cada persona, en cada tipo de experiencia espiritual, y es imprevisible en cierta manera. Por eso, para guiar bien esta transformación, para guiar bien el crecimiento en esta conciencia espiritual, hace falta la experiencia de quien tiene esta conciencia, porque de otra manera es muy fácil incurrir en errores. Hay errores particulares porque hay personas que se equivocan en su vida personal, en su camino espiritual, siempre suponiendo que tengan vida espiritual, pero también hay errores estructurales, hay errores que dependen de esquemas, podríamos decir, en la vida cristiana, que son fruto de una insuficiente formación, educación espiritual, de una ignorancia en las cosas espirituales, en la verdadera teología espiritual, y esto produce daño. San Juan de la Cruz, en La llama de amor viva, y también en otros libros, advierte acerca de esta ignorancia, porque muchas veces no se crece en la vida espiritual, no simplemente por pereza espiritual o por maldad o por rebelión o por soberbia o por distintos vicios, sino que no se crece por no saber, porque para crecer hay que saber, hay que conocer el camino, porque esta vida espiritual es conocimiento. Por supuesto, no es conocimiento frío, no es conocimiento alcanzado solo por las fuerzas humanas, como pensaban los gnósticos, los herejes de las distintas épocas, sino que se trata de una conciencia divina, un conocimiento divino, pero es conocimiento. Entonces, hay que saber por dónde ir, aunque este saber por dónde ir implique la aceptación de la mística y por tanto del oscuro, pero no oscuro porque es irracional, porque no tiene sentido, sino oscuro porque supera la capacidad de nuestra mente, porque es superior a nuestra razón, porque es superior a nuestra capacidad intelectual, a nuestra capacidad volitiva, afectiva, etcétera, todas nuestras capacidades humanas. Es efectivamente la vida divina. Y esta es la que tenemos que buscar, y si no creemos que es posible, no la vamos a encontrar nunca. Como dice Santa Teresa, Dios no les da estas experiencias de la vida espiritual profunda a los que no creen que las pueden tener, porque no creen en lo principal que Dios nos ha revelado respecto de nosotros, que es su vida divina comunicada, es decir, la gracia. Entonces, si no creemos que Dios puede hacer todo esto y nos lo puede hacer a nosotros, tampoco lo vamos a tener, porque le ponemos medida, le ponemos tasa a la acción de Dios.
a la bondad de Dios, a la caridad divina que es infinita. Por eso es tan importante tener un conocimiento adecuado de la plenitud de la vida espiritual. Y terminamos con un texto de San Juan de la Cruz, en la llama de Amor Viva, que es el libro que describe la experiencia más elevada. Después de notar que el amor es la inclinación del alma y la fuerza y virtud que tiene para ir a Dios, porque mediante el amor se une el alma con Dios, y así cuantos más grados de amor tuviere, tanto más profundamente entra en Dios y se concentra con Él. ¿De dónde podemos decir que cuantos grados de amor de Dios el alma puede tener, tantos centros puede tener en Dios, uno más adentro que otro? Porque el amor más fuerte es más unitivo. Y de esta manera podemos entender las muchas mansiones que dijo el Hijo de Dios haber en la casa de su Padre. De manera que para que el alma esté en su centro, que es Dios, según lo que habemos dicho, basta que tenga un grado de amor. Porque por uno solo se une con Él por gracia. Si tuviere dos gracias, 2 grados, habrá unidose y concentradose con Dios otro centro más adentro. Y si llegare a 3, concentrarse ha como 3. Y si llegare hasta el último grado, llegará a herir el amor de Dios hasta el último centro y más profundo del alma, que será transformarla y esclarecerla según todo el ser y potencia y virtud de ella, según es capaz de recibir hasta ponerla que parezca a Dios. Bien así como cuando el cristal limpio y puro es embestido de la luz, que cuantos más grados de luz va recibiendo, tanto más de luz en él se va reconcentrando, y cuanto más se va él esclareciendo, y puede llegar a tanto por la copiosidad de luz que recibe, que venga a él a parecer todo luz, y no se divise entre la luz, estando él esclarecido en ella todo lo que puede recibir de ella, que es venir a parecer como ella. Aquí describe San Juan de la Cruz con un símbolo de la luz, que es un símbolo universal, pero es un símbolo que está en la misma Sagrada Escritura, incluso atribuido al Verbo de Dios, a la persona divina del Verbo. Describe San Juan de la Cruz como, en primer lugar, la vida espiritual es vida interior, o sea, es ir a un centro más profundo, a un centro de la persona, que es un centro del alma, que a su vez es el centro de la persona. Es decir, hay muchos centros, porque aquí no se trata de siempre lo mismo, como lo que indicamos al inicio. No es que la vida espiritual va a ser siempre igual y que concentrarse es lo mismo siempre y que meditar es lo mismo siempre. No, hay una transformación que no es tanto hacia afuera, no es que hagamos cosas distintas o cambiemos de lugar, es principalmente interior. Y lo otro puede ser consecuencia, sí o no, depende de las circunstancias, pero lo principal es interior, o sea, es unir hacia adentro. Hacia un centro más profundo, que son las distintas moradas, como dice Santa Teresa, siguiendo el texto del Evangelio de San Juan, que está citado aquí por San Juan de la Cruz. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones o moradas. Y esta interiorización es espiritualización, es decir, es hacerse cada vez más semejante a Dios, que es puro espíritu y es luz divina. Y por eso usa el símbolo de la luz, es decir, se llega a ser tan como Dios que parece que no hay distinción entre
el alma y Dios, o la persona y Dios. Por supuesto, esto no es panteísmo, es sobrenatural, es una expresión de una vida superior a la naturaleza. La condición creada permanece porque es siempre una persona creada la que recibe este don, pero es un don divino. Este es el misterio de la gracia y de la vida sobrenatural. Resumiendo entonces, es en primer lugar necesario conocer la perfección de la vida espiritual para poder desearla, quererla, y consiguientemente es necesario conocer que hay un crecimiento espiritual, que hay una transformación profunda, que esta transformación es interior, que es mística, que la vida mística es para todos, no solamente para algunos, y que no hay una doble vida cristiana, una ordinaria y otra extraordinaria, mística, sino que todos estamos llamados a la perfección divina, que por supuesto viene de la gracia y no es nuestra obra, no es fruto de nuestro esfuerzo. Y con esto los dejo. Si quieren hacer alguna pregunta para esclarecer el tema, la pueden hacer. Sí, o sea, si vos estás en la vida purgativa, para poder pasar a la otra etapa, tenés que seguir empeñándote, no pecar, y en algún momento como que Dios te va a ayudar. O sea, no es que tenés que empezar a hacer otra cosa distinta. Bueno, hay que mantener los ejercicios de la vida espiritual, sobre todo la oración y la presencia de Dios, la meditación, hasta que la mente se transforma. El que medita no va a estar meditando toda la vida. Va a llegar un momento en que su modo de meditar va a cambiar y no va a poder meditar como antes. Entonces, ahí tiene que perseverar y entrar en la profundidad cada vez más grande de la vida espiritual. O sea, no es que tenemos que dedicarle un sector de nuestra vida a la vida espiritual y todo lo demás hacerlo como siempre, sino que tenemos que dedicarle lo principal, y lo principal implica una transformación interior que eventualmente requiere también transformaciones exteriores. Pero es principalmente una transformación de la mente, que no se va a dar, por supuesto, si no hay perseverancia en la vida de gracia, porque si uno pierde la gracia, pierde incluso el estado de principiante, tiene que comenzar de nuevo. Cuando se crece en la vida interior, ¿qué se quiere decir que los actos exteriores son más precisos y exactos, más intensos? Son más intensos porque son más espirituales, es decir, porque están separados de cada vez más de la condición material. La condición material es limitada, porque la materia es opuesta a la forma en cierta manera, aunque la forma la necesita, pero la limita. Entonces, cuanto más hay una verdadera vida espiritual, que también es intelectual, hay mayor espiritualización y libertad, porque hay mayor capacidad operativa. Es decir, se puede conocer más, se puede querer más y se puede unir la mente más profundamente con Dios, que es en el fondo lo que siempre se busca aquí. O sea, toda la vida humana existe para la unión con Dios. Todas las cosas materiales, todo el mundo y todas las cosas humanas existen para la unión con Dios. Conducen o no conducen de diferentes maneras, pero el centro siempre está aquí. Como dice San Juan de la Cruz en esta poesía de la llama de amor viva, de mi alma en el más profundo centro. O sea, es ir hacia adentro. Sí. Si uno está en el proceso y está abierto a la gracia, siguiendo la gracia, ¿cómo se entiende que un mal director
haga que esa persona no pueda crecer, ¿no es? O sea, una persona que está abierto a seguir a Dios, pero a su vez un otro lo frena, no hay como un choque ahí de que al final todo pasa para el bien de los que siguen a Dios, o sea, ese choque de lo que dice San Juan de la Cruz. Bueno, claro, ese es un problema que existe por muchas razones. La fundamental es la imperfección de la vida humana, porque aunque recibamos la gracia, recibamos los sacramentos, la Eucaristía o el orden sagrado, siempre hay una limitación por parte del sujeto. O sea, el orden sagrado en su plenitud lo tiene Cristo. Ahora, ningún sacerdote y ningún maestro espiritual puede representar perfectamente a Cristo. Entonces, lo representan en tiempos distintos, en circunstancias diferentes y con habilidades diferentes. Entonces, lo importante es el proceso de búsqueda que, por supuesto, tiene que estar en el padre espiritual, para eso tiene que estar bien formado y para eso los que rigen la formación de los sacerdotes la tienen que dirigir bien, cosa que no siempre se da, sobre todo por el influjo de la cultura moderna, de la filosofía moderna, de la teología moderna. Pero además el interesado, la persona, tiene que buscar, teniendo conciencia de que el sacramento del orden es un sacramento y por tanto es un instrumento de la gracia. Entonces, en cierta manera tiene una consideración común, comunitaria. El orden une a los que tienen el sacramento del orden. Entonces, lo que puede hacer uno no lo hace el otro. O lo que puede hacer un padre espiritual en un momento, no lo puede hacer después y lo puede hacer otro. Entonces hay que tener una visión más divina del sacramento para superar ese problema y por supuesto hay que conocer, hay que estudiar, hay que conocer la teología espiritual, los escritos de los santos, sobre todo los que tienen un carisma especial para guiar en la vida espiritual, ¿no? Padre, Dios puede irrumpir, aunque una persona no lo esté buscando propiamente. Sí, porque la gracia se da por infusión divina, entonces siempre viene de lo alto la gracia. Ahora, el modo en que se recibe puede ser casi percibido como una evolución continua, aunque no lo es, o puede ser percibido como un crecimiento instantáneo. Por eso San Juan de la Cruz, citando a Dionisio de Areopagita, habla del rayo de tiniebla. El rayo de tiniebla es un rayo de luz, pero que es percibido como oscuridad por parte del sujeto porque supera su capacidad visiva, es decir, su capacidad espiritual. Entonces, sí, la gracia se da de muchas maneras, pero siempre viene de Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo se experimenta psíquicamente? Tiene muchas variaciones, según la configuración de cada sujeto y según las circunstancias. A San Pablo la gracia le llegó de repente y se cayó por el camino y vio una luz que lo cegó. Era el rayo de tiniebla, pero le vino la gracia de una manera muy intensa a él, porque no hay una proporción respecto del humano. La gracia es siempre divina. No quiere decir que una persona más inteligente o aparentemente más perfecta desde el punto de vista moral va a recibir más gracia que otra. Efectivamente, en el Evangelio aparecen conversiones de pecadores o aparece también un crecimiento en la gracia que no es proporcionado a los aparentes méritos humanos, ¿no? Menos aún cuando no los conocemos estos méritos, sobre todo
en lo que es interior y espiritual. Absolutamente hablando, la gracia siempre es don de Dios. Pero está claro que el inicio de la vida de gracia, ya el bautismo, implica una apertura a dones mayores. Entonces, para recibirlos hay que conocerlos, hay que creer en ellos, aunque no se los tenga todavía, se los perciba desde lejos, y para eso quererlos, ¿no? La edad biológica podría ser un impedimento para alcanzar la vida espiritual perfecta. Por ejemplo, un niño, pienso en los pastorcitos de Fátima. Bueno, son santos, evidentemente hay personas que han hecho una evolución espiritual muy intensa en poco tiempo. Santa Teresita tenía 24 años cuando murió y tenía una gran perfección espiritual. Evidentemente no tuvo tiempo para desarrollar las mismas experiencias que tuvo Santa Teresa, que vivió más de 60 años. Claro, además las circunstancias son diferentes, etcétera, pero sí, la gracia perfecciona la naturaleza, entonces no hay una correspondencia directa con la edad biológica. Hay una analogía, como hace Santo Tomás aquí en el texto de la Suma, cuando habla de la caridad, que conecta cómo conectará después los sacramentos con las distintas etapas de la vida espiritual, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, que es el sacramento perfecto.